Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un lindo día y que haya estado lleno de bendiciones. Antes de iniciar nuestro estudio en la palabra de esta noche, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos juntos y en armonía a través de este medio, Señor, pidiéndote, como dice tu palabra, Señor, que tú envíes bendición y vida eterna al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Señor, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno, misericordioso, lleno de gracia y de amor por cada uno de tus hijos, Señor, que estás al tanto de cada uno de nosotros, que no nos dejas, no nos desamparas, Señor, nos cubres como con un escudo de tu favor, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú has sido nuestra roca de ayuda, Señor. Tú has sido nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Tú eres, Señor, nuestro Padre que provee cada una de las necesidades, Señor, que tenemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Tú eres nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro restaurador, Señor, y en ti tenemos libertad. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos forma cada día, Señor, de tal manera que nuestras vidas sean como la luz de la aurora, que vayan en aumento y que cada día seamos formados en el carácter de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos tienes esculpidos en la palma de tus manos y tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro en cada situación de nuestras vidas, y tú nos das la victoria, nos das la fortaleza, nos das el consuelo, Señor, que necesitamos. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre perfecto, bueno, bondadoso, que nos ama con amor eterno, Señor, y que desde antes de la fundación del mundo nos destinaste para esta salvación tan grande y para ser adoptados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos la esperanza de la vida eterna, de la vida permanente junto contigo, Señor. Padre, te damos gracias también por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste para que fuéramos salvos por él. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que nos diste a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y del derramamiento de su sangre hasta la última gota, Señor. También te damos gracias por tu Espíritu Santo que tú has enviado a morar en cada uno de nosotros, haciéndonos templos de Él, Señor, y que Él permanece no solo en nosotros, sino con nosotros y sobre nosotros. En esta noche, Señor, te pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, de razonamiento y de argumento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida plena y eterna que tenemos en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, abriendo y preparando nuestro corazón como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para gloria tuya y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por atender nuestras peticiones y responderlas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta transmisión. Es un privilegio el poder contar con su audiencia como todas las noches, y el día de hoy vamos a iniciar nuestro estudio de la iglesia de Filadelfia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Esta carta es sumamente importante y yo le llamaría la carta que corona las enseñanzas que el Señor Jesús, a través de la revelación que le dio a Juan de estas cartas,
corona esas enseñanzas. La carta es una carta de aliento, de edificación, de consolación para todos aquellos que seguimos al Señor Jesucristo y tenemos en Él nuestra esperanza, y resume todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para aquellos que le son fieles y que permanecen en Él y en su palabra. Para iniciar vamos a leer lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 3, versículos del 7 al 13, en cuanto a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Haciendo una breve introducción y resumen a esta enseñanza, hemos de recordar que las cartas que el Señor le escribe a las 7 iglesias representan 7 iglesias reales que existían en el tiempo que fue dada esta revelación, es decir, alrededor del año 90 después de Cristo. Aparte de ello, cada una de esas iglesias representa una etapa que viviría la iglesia de Cristo a partir de su fundación hasta el arrebatamiento de la iglesia. Por el otro lado también, en esa misma dirección, nos habla de 7 iglesias, de 7 tipos de iglesias y 7 tipos de creyentes que van a existir en todo tiempo. Y en lo que se refiere a la iglesia de la Odisea, pues ya vimos en los estudios pasados que es el tipo de la iglesia que va a prevalecer antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero el último versículo con el que termina cada una de las cartas, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es porque cada una de estas cartas no solo se aplica a un conglomerado o a una congregación, sino que es aplicable también a cada uno de nosotros como creyentes, para que nos evaluemos y para que nos exhorte, nos edifique y nos consuele en nuestra fe, para mantenernos firmes en el Señor. Y primeramente vimos 5 cartas, que son la carta a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis y la de la Odisea, que nos hablan de los problemas que enfrenta la iglesia y por lo tanto de los problemas que va a enfrentar cada uno de los creyentes, y nos advierte de la posibilidad de que si no le ponemos remedio a esas cosas, vamos a caminar en el camino del error, que va a derivar o que puede derivar en la herejía, en la blasfemia y en la apostasía, de la que habla la palabra de Dios también, que sucederá en las cercanías de los últimos tiempos, aunque se manifestará plenamente después del arrebatamiento de la iglesia. Pero
hay dos cartas hermosas en las cuales el Señor, en las cuales el Señor no le hace ninguna tacha a ninguna congregación ni a ninguna iglesia que llene esos requisitos. Son la iglesia de Esmirna, que estudiamos el día de ayer, y la iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Y la iglesia de lo que le dice a la iglesia de Filadelfia es el resumen de lo que le dice a todos los creyentes que permanezcan fieles y que retengan su fe hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia. Para comenzar a desarrollar el tema, hablemos un poco acerca de lo que era la iglesia de Filadelfia en su tiempo. En primer lugar, el nombre Filadelfia significa amor fraternal. El amor que debe existir entre cada uno de nosotros con el resto de nuestros hermanos. La ciudad no era una ciudad importante y la iglesia que funcionaba en ella no era una iglesia grande, por lo que el Señor le dice que tiene poca fuerza, refiriéndose al número de sus seguidores. Y también debemos reconocer algo en este tiempo, que en relación a toda la población del mundo, la iglesia de Cristo es inferior o es un pequeño segmento de esa población. Y los creyentes que permanecen fieles y firmes, devotos al Señor, es aún un porcentaje mucho menor. Se calcula que más o menos el 25% de la población del mundo se identifican a sí mismos como cristianos. Pero como hay diferentes tipos de cristianos, de acuerdo a lo que hemos visto en las 7 cartas, el remanente fiel es aún mucho menor. Y a ese remanente es al cual está dirigida la carta a la iglesia de Filadelfia, a esos creyentes que son el remanente, que a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse en sus vidas, son fieles, son firmes en su fe y tienen una pasión por el Señor. En esta ciudad se realizaban festivales paganos muy numerosos que hacían que a la ciudad le apoyaran la Atenitas de ese tiempo, o sea, un diminutivo de Atenas, que era una ciudad total y completamente pagana. Y tampoco faltaba en ella una comunidad de judíos anticristianos. Por eso la palabra la identifica también como la sinagoga de Satanás. Y ya hemos visto que la sinagoga de Satanás es equivalente a los religiosos, pero que no profesan una verdadera fe, una pasión por la palabra, por el Señor Jesucristo, sino que son como sepulcros blanqueados que por fuera parecen muy limpios, pero por dentro están llenos de inmundicia, porque su devoción al Señor es aparente nada más, es externa, pero no hay una devoción interna al Señor. Los emperadores romanos querían que los ciudadanos de Filadelfia civilizaran al resto de personas naturales del interior de Lidia. Y por eso el Señor dice de esta iglesia que tiene una puerta abierta. Era una puerta abierta hacia el interior de toda la provincia de Lidia para poderla evangelizar. Como la ciudad se hallaba en la ruta directa a las altiplanicies de Asia Menor Central, la iglesia de Filadelfia había tenido y aprovechado unas oportunidades excepcionales para evangelizar las provincias del interior. Por eso probablemente la carta alienta a entrar por toda puerta abierta de servicio y con ello adquirir una influencia constante para el bien. También era una iglesia fiel que guardó la palabra de Dios y no le negó, a pesar de que existía el peligro de contagio derivado de dos cosas. De tres cosas. Número uno, de la cantidad de cultos paganos o de festivales paganos que se realizaba en la ciudad y que le dieron el apodo de diminutivo de Atenas. En segundo lugar,
por la cuestión de que en ella existía una sinagoga de Satanás, es decir, un grupo religioso que era numeroso y fuerte de judíos inconversos. Y en tercer lugar, por la cercanía que esta ciudad tenía en Sardis, que como vimos en el estudio de la iglesia de Sardis, era una iglesia muerta y que por lo tanto había el riesgo de contagios de esa muerte espiritual hacia todos los creyentes que pudieran estar alrededor de la ciudad de Sardis. En una congregación o en un grupo de creyentes, aunque hayan tan solamente unos pocos en una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta, pronto carcomerá o erosionará los cimientos de la verdadera devoción a Cristo Jesús. Por eso el Señor advierte a la iglesia de Pérgamo de que se cuide de los nicolaitas y de los que seguían la doctrina de Balaam, que aunque eran muy pocos, el riesgo era muy alto de contagio. Y eso lo vemos claramente en Josué capítulo número 7, con la rebelión, con lo que sucedió con Acán. Si ustedes se recuerdan, Acán pecó aparentando algo que no era la verdad, y con eso provocó que todo el pueblo de Israel sufriera una derrota. Acán fue el que, habiendo sido advertidos por Dios de que ninguno tomara nada de la ciudad de Jericó, Acán se guardó unas joyas, se guardó oro y se guardó algunas vestiduras, y eso hizo que el Señor castigara, digamos, o reprendiera al pueblo de Israel con una derrota mínima, pero una derrota frente a la ciudad de Jai. Y entonces esto nos habla de la contaminación, del riesgo de contaminación que hay cuando unos pocos creyentes comienzan a seguir o a hacer cosas que son erróneas y contrarias a la palabra de Dios, y no se le pone freno a eso, porque pueden contaminar al resto. En la iglesia de Filadelfia no solo no se habían contaminado ni con el paganismo, ni con la sinagoga de Satanás, ni con la muerte espiritual que imperaba en la iglesia de Sardis, sino que además además de eso, en lugar de caer en esa contaminación, ellos habían permanecido fieles, no habían negado su fe ni el nombre del Señor, y estaban en un franco proceso de fortalecimiento de su fe y de servicio y de pasión al Señor. Habían soportado la oposición del mundo y habían resistido adaptarse a las malas tendencias de las otras iglesias, y perseveraban en la fidelidad a Cristo y en la verdad del Evangelio, como nos lo dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 10. Esta iglesia, en relación a las etapas de la iglesia y a cada uno de los creyentes, personifica a los grandes misioneros y la renovación de la iglesia, que esa época fue de 1648 al 1900, una iglesia y misioneros que, a pesar de sus pocos recursos económicos, lograron un auge misionero a nivel mundial. Y esto nos está enseñando a cada uno de nosotros el hecho de que somos misioneros. Nosotros la palabra de Dios dice que en este mundo somos embajadores de Cristo, y ser un embajador de Cristo es un misionero al mundo que nos rodea, que no conoce las buenas nuevas de Cristo y que necesita conocerlas. Por ello la palabra dice que somos extranjeros y peregrinos, y que además somos embajadores en el nombre de Cristo. Muy bien, el primer nombre con el que el Señor se identifica a esta iglesia es el nombre de El Santo. Este es un término que en el Nuevo Testamento se aplica solamente a la divinidad.
el Salmo 99:9 y el Salmo 99:3 y el 111:9 nos dicen que Dios es santo y que santo también es su nombre. La santidad de todas las cosas, y esto nos lleva a algo, la santidad de todas las cosas o personas que pueden ser llamadas santas deriva de Él y depende de su voluntad, y por ende necesita de la comunión, de la intimidad con el Señor, intimidad con todo lo que es el Señor, con la oración, intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con la palabra de Dios, porque la santidad es un atributo de Dios que Dios se lo da a sus hijos que la buscan. Por eso la palabra en primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, nos exhorta que como hijos obedientes busquemos la santidad, porque Él es santo. Ya tenemos la naturaleza santa de Dios en nosotros, pero necesitamos desarrollar esa naturaleza santa a través de la renovación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para alinearnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, este santo es un recordatorio de no solo de que Dios es santo, sino de la necesidad de que cada uno de nosotros caminemos en esa búsqueda permanente, constante y de crecimiento en la santidad. Porque las cosas no son santas en sí mismas, ni primordialmente por su uso en el culto o por su participación en el culto, sino por realmente tener primero, estar consagrados y apartadas para Dios, y en el caso de las personas, además de ello, tener una devoción, una pasión por el Señor y por todo lo que ello implica. Tanto los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo como el Señor enseñan que estas cosas, y que digamos las personas y las cosas dedicadas consagradas al culto al Señor, cuando se les son profanadas, cuando se les considera aparte del propósito y la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros si no estamos en la búsqueda de esa santidad, si no estamos en el enfoque de buscar la santidad, que es la voluntad del Señor para nuestras vidas, como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, corremos el riesgo de profanar el templo de nuestro Dios, que somos cada uno de nosotros, porque fuimos consagrados para Él, para hacer su voluntad. Y esto es lo que sucede con las personas a las cuales se refiere el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos del 21 al 23. De las cuales el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Ellos habían hecho lo correcto, o sea, habían sido dedicados al servicio de Dios y lo estaban haciendo, pero lo estaban haciendo sin la santificación de ellos mismos, sin la santificación de sus motivos, sin la santificación que representaba una verdadera pasión y devoción por el Señor. O sea que esto es un llamado a nosotros a crecer en esa pasión, en esa devoción, en ese amor al Señor. Cuando el Señor en las diferentes epístolas en el Nuevo Testamento nos llama santos, y el llamarnos santos es porque ya lo somos. Por un lado, por ser poseedores de la naturaleza divina en virtud del nuevo nacimiento, y en segundo lugar, porque el Señor nos llama también a servirnos.
pero también es una exhortación a manifestar esa santidad en los hechos de nuestra vida diaria, a estar toda nuestra vida consagrados al servicio del propósito y de la voluntad de Dios. Es decir, no solo significa no desobedecer la palabra de Dios, sino también ser santo significa servirle, y ambas cosas con toda la pasión de nuestro corazón. El segundo nombre con el cual el Señor se identifica a la iglesia de Filadelfia es el nombre de el verdadero, que en el original hebreo significa sostener, estar bien fundado, firme y estable, o lo que es igual, una realidad firme, fiel, segura, digna de confianza. Y el Señor es una realidad, quizá para el mundo no, pero para aquellos que hemos conocido la salvación en Cristo Jesús, Jesús es real, es una verdad real, sostenida, bien fundada, firme y establecida. Juan, Pablo y Santiago afirman que la verdad es a la vez algo que Cristo personifica y algo que Él trajo. No solo que lo es, sino que Él lo personifica y lo trajo a nosotros. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 17. Y también de Jesús se dice que Él es el pan verdadero, la comida verdadera en Juan 6:35, la vid verdadera en Juan 15:1 y la luz verdadera en Juan 1:9. Es decir, es una realidad firme, permanente, estable, bien fundada. Por eso Jesús también es la roca, y la roca es algo que permanece, algo inconmovible, algo que es fuerte, estable y firme. Como hijos de Dios, poseedores de la naturaleza divina, de acuerdo a lo que nos enseña 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que tenemos la misma naturaleza de Dios, ello implica que cada uno de nosotros debería reflejar en sus vidas esa firmeza, esa estabilidad, ese estar sostenidos en la roca que es Cristo. Todas las promesas, por un lado. Por el otro lado, debemos notar que Jesús no es solamente la verdad, sino que Él la dice. Por lo tanto, toda su palabra es verdadera. De esta manera, Él es la única, absoluta, verdadera y completa revelación de aquello que Dios es, como Él nos lo enseña en Juan capítulo 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo que Jesús nos la revela a través de sus palabras, a través de sus acciones, a través de su ministerio. Hay una equivalencia, no es que tenga el Padre un carácter y el Hijo otro y el Espíritu Santo otro, no. El mismo carácter que Cristo manifestó en su vida terrenal es el carácter del Padre, el carácter de Dios, esa misma misericordia, esa misma gracia, esa misma verdad, esa misma palabra que Jesús manifestó es el carácter, la verdad y la palabra de nuestro Padre Celestial. Y Él es verdadero tanto en sus promesas, que la mayoría creen, pero también en sus mandamientos, que la mayoría o una buena cantidad en este momento no le ponen mucha atención, le ponen más atención a las promesas y a los mandamientos, pero recordemos que tanto los mandamientos como las promesas son la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es Jesús, y que Jesús es la verdad. Por lo tanto, tanto los mandamientos como sus promesas son verdad y están interrelacionadas la una con la otra, de tal manera que la obediencia a la palabra de Dios atrae las bendiciones, y las bendiciones implican el cumplimiento de un mandamiento, que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y que nos conduce a la santificación. El tercer nombre con el que Jesús se identifica a esta iglesia es el que tiene la llave de David. Y la llave era símbolo de autoridad y gobierno.
De hecho, aún la sigue siendo. La entrega de las llaves de una ciudad por la autoridad de esa ciudad a un visitante distinguido significa de alguna manera que le está dando un reconocimiento de autoridad y de gobierno a esa persona a la cual está entregando las llaves. Y esta entrega de las llaves implica varias cosas. Implica primero que nada que Jesús es el que tiene la autoridad y gobierno de todo lo que fue dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios hizo a Jesús Señor y que le dio autoridad sobre toda la tierra y sobre los cielos. Y que además Jesús es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y eso denota la autoridad y el gobierno universal, total, completo de Cristo sobre este mundo, aun cuando en su gran mayoría sea un mundo impío, pero eso no escapa a la autoridad de Cristo, ni al gobierno de Cristo, ni de alguna manera eso existe porque Cristo, Dios a través de Cristo, lo permite. También implica que todas las promesas hechas a la casa real de David se cumplen en Cristo, quien ha sido puesto sobre la casa de Dios y quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, como ya lo dijimos y que nos lo enseña Mateo 28 del versículo 18 al 20. Y esto también, las llaves son llaves que abren puertas. ¿Qué puertas? Puertas de oportunidad, oportunidades que cuando Cristo las abre nadie las puede cerrar. Jesús no tiene solo una identificación total con quien es Dios, sino que además tiene todo el poder de Dios con características absolutas que demuestra con su autoridad para abrir y cerrar puertas o viceversa, sin que nadie pueda oponerse. Jesús ha sido constituido por el Padre como Salvador, pero también como Señor y como el juez justo que juzgará en el tribunal de Cristo y en el juicio del trono blanco a toda la humanidad. A unos por sus obras de amor, en el caso de los creyentes, para recompensas, pero a otros para muerte eterna de acuerdo a sus obras en el tribunal de Cristo. Así que esto nos habla también de la total, completa y absoluta autoridad que Cristo tiene, y por lo tanto a cada uno de nosotros como creyentes en Él nos correspondería vivir bajo esa total, absoluta y completa autoridad, que obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. De hecho, es lo que en el fondo también nos enseña Mateo capítulo 6, versículo 33. Que busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, estar bajo la autoridad bajo el señorío de Cristo. Y recordemos algo en cuanto a los jueces o magistrados. Dice que el juez y magistrado está para castigar a los malos y para proteger a los buenos, para recompensar a los buenos. Y esto nos habla precisamente de lo que va a suceder en el tribunal de Cristo o en el juicio del trono blanco. En el tribunal de Cristo, Jesús va a premiar a aquellos que han vivido bajo su autoridad y señorío, obedeciendo su palabra, buscándolo intensamente, siendo perfeccionados cada día en el camino de la santidad. Mientras que en el tribunal de Cristo, igualmente, a los que se hayan convertido después del arrebatamiento de la iglesia y hayan permanecido fieles, el Señor les dará sus recompensas, mientras que en cuanto a los impíos, pues obviamente les dará el castigo que les corresponde. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la autoridad total y absoluta de parte de Dios para ser el Salvador, pero también el Señor y el juez de toda la humanidad. Jesús
tiene las llaves de David, y esto también implica su condición de símbolo mesiánico o de ser el Mesías para el pueblo de Israel. Y estas llaves representan las claves para el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo, de un Salvador que abriera para su pueblo las puertas de la eternidad, de la salvación. Él tiene la llave de David, lo que también quiere decir que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solamente Él está en condiciones de abrir la puerta que da al reino eterno y no hay nadie que pueda cerrarla y viceversa. Y esto es lo que nos enseña también la palabra de Dios cuando Jesús dice: yo soy la puerta. Y además de la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Y también la palabra de Dios nos dice que no le ha sido dado ningún nombre a los hombres en el cual podamos ser salvos, salvo el nombre de Jesucristo. Él es el único camino a la salvación, y esa puerta esa puerta está abierta para todo aquel que quiera verdaderamente ser salvo y tener una eternidad con Cristo y caminar en el camino de la santidad y del perfeccionamiento del Espíritu Santo en cada una de las áreas de nuestra vida. También el hecho de que Él tenga la llave, Él tiene el poder sobre la vida, la muerte y el infierno, tal como nos lo enseña en Apocalipsis 1, versículos 17 al 18. Él y solo Él tiene todas las llaves para abrir todas las puertas para todas las cosas. Por eso la palabra de Dios nos habla de que permanezcamos en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene todas las llaves de todas las cosas, en todos los tiempos y en todos los momentos. Y si nosotros permanecemos en Él, vamos a entrar por todas esas puertas que la llave que Él tiene abre, y se nos van a cerrar las puertas que Él tiene cerradas para nuestra protección. Y también el que Él tenga las llaves significa que Él es el único e ilimitado vencedor sobre todas las cosas. Jesús es el más que vencedor. Jesús es el que vino a destruir todas las obras del diablo. Jesús es quien tiene la autoridad suprema y el poder ilimitado. Y no hay ningún nombre superior al nombre de Jesús, y en su nombre se debe doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y la palabra de Dios también nos enseña en Colosenses que el Señor derrotó y despojó a los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, el escaso poder que hubieran podido tener antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el diablo, por la victoria de Cristo y porque Él es el único e ilimitado vencedor, los derrotó y los despojó de toda autoridad. Así que esto también nos habla de que no tenemos por qué tenerle miedo al diablo, a los demonios, a las circunstancias, al mundo, a la carne, etcétera, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él es el más que vencedor en todas las cosas. Y lo siguiente que el Señor dice es un recordatorio para todos nosotros, que también está expresado en las demás cartas. Dice: yo conozco tus obras. Es decir, delante del Señor somos cartas abiertas. No hay nada que pueda estar oculto al Señor. El Señor conoce todo, absolutamente todo, y al dedillo de cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 139, versículos del 1 al 12, que aún ni siquiera la palabra ha sabido de nuestra boca y Él la conoce. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos, la intimidad de nuestro corazón, etc. También la palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12,
que la palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el fondo de nuestro ser para discernir las intenciones y las motivaciones del corazón perverso y engañoso o del espíritu. O sea, el Señor, y como Jesús es la palabra, eso quiere decir que Jesús discierne todas las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Mire, a Jesús no hay forma de engañarlo. Hay muchas personas que lo quieren engañar o que pretenden engañarlo con buenas obras, con una piedad fingida, etcétera. Pero al Señor no lo podemos engañar. Él conoce verdaderamente las motivaciones de nuestro corazón. Es lo que le sucedió a los de Mateo 7:21. Ellos creían que podían engañar al Señor con su servicio, con sus obras. Pero el Señor conocía las motivaciones de su corazón y por eso el Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, porque eso tan profundo de la motivación por la cual hacemos nosotros todas las cosas no está fuera del alcance del conocimiento del Señor. Y esto también, cuando la palabra de Dios dice que Dios conoce nuestras obras y nos conoce a cada uno de nosotros tan perfectamente, el Señor no ignora la doble lucha de la fe que cada creyente tiene que librar por causa de Él. Primero, la lucha de la fe contra el ambiente pagano, que aunque no lo manifieste abiertamente, nos rechaza y de alguna manera en algunos casos nos odia. Pero también el Señor no es ajeno a nuestras luchas contra la persecución de los que se dicen cristianos pero que no lo son. De los religiosos, de los falsamente creyentes. Y también esto nos habla. O sea, el Señor conoce nuestras luchas y el Señor nos da las fuerzas por el Espíritu Santo para enfrentar esas luchas de tal manera que en todas las cosas obren para bien y en todas las cosas salgamos más que vencedores por medio de Él. Por el otro lado, también el Señor conoce que quienes guardamos su palabra nos convertimos en un contraste muy agudo con respecto al ambiente impío que nos rodea a todos nosotros. Y esto también habla de una condición que nosotros tenemos frente al mundo. Recordemos que Pablo dice que somos cartas abiertas cada uno de nosotros. Y si somos cartas abiertas de la palabra, para el mundo, eso quiere decir que nosotros, aún sin decir palabras, solo con los hechos de nuestra vida y también con nuestras palabras, cuando estas palabras corresponden a la verdad de nuestros corazones, redarguimos y corregimos e instruimos y enseñamos al mundo. Y entonces el mundo, como el mundo no quiere reconocer su condición de pecador, no quiere conocer su condición de necesitado de Dios, porque eso implica dejar de lado sus malas obras, entonces cuando es corregido y reprendido por nosotros, las cartas abiertas, eso va a traer oposición de ellos hacia cada uno de nosotros. Va a generar reacciones adversas contra nosotros y Jesús no desconoce esa situación. Es más, Él la experimentó en carne viva Él la resistió. Por eso cuando el Señor le dice a sus discípulos de una vez, y eso es también para cada uno de nosotros, que en el mundo número 1 tendremos aflicción. ¿Por qué? Porque si a Él lo rechazaron, a nosotros nos rechazarán. Porque si a Él lo aborrecieron, a nosotros nos aborrecerán. Porque si rechazaron la palabra de Él, a nosotros nos van a rechazar, porque somos las cartas vivas de su palabra en los hechos de nuestra vida y aún en nuestras palabras. Entonces, cuando estamos pasando por tribulación, por oposición, por persecución, por prueba, etcétera, debemos estar firmemente seguros de que el Señor no desconoce
esas tribulaciones, esas situaciones adversas, y que el Señor está en control de ellas y que las va a hacer obrar a nuestro favor, y que nos va a dar la victoria sobre esas circunstancias y situaciones. Por ello, esto también es una gran fuente de esperanza para todos aquellos que verdaderamente creemos en el Señor y estamos enamorados y apasionados por Él, y le seguimos. Es un elemento, es una palabra del Señor que nos afirma y que nos sostiene hasta alcanzar, y nos mantiene fieles y firmes hasta alcanzar la victoria que tenemos en Él. Luego, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que tiene una puerta abierta. Y nosotros no solo tenemos una puerta abierta para seguir en el servicio al Señor con devoción, no con formalismo, no con religiosidad, sino con una verdadera devoción. Tenemos una puerta abierta para seguir el trabajo de servicio al Señor y el trabajo evangelizador. Y esta puerta que está abierta para nosotros también incluye algunas otras dos puertas que son importantes que la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, la puerta abierta hacia el trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, como nos lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. ¿Y qué significa esa puerta para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro? Gracia en el sentido de sus bendiciones para nuestra vida que derivan de nuestra obediencia, y misericordia para el perdón de nuestros pecados y realinearnos a la voluntad de Dios de tal manera que no perdamos esas bendiciones maravillosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros de manera gratuita, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por su amor para con cada uno de nosotros. Y recordemos que ese socorro es oportuno en cada circunstancia y en cada situación. Si en alguna circunstancia o situación no hemos recibido el socorro del Señor todavía, eso no quiere decir que no lo vayamos a recibir. Eso lo único que significa es que el Señor está dando tiempo para que esa circunstancia nos moldee conforme a su carácter, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, y que cuando cumpla su propósito vendrá ese oportuno socorro, que es un socorro lleno de misericordia, de gracia, de restauración, y que implica levantarnos a un nivel superior de bendición y a un nivel superior de relación con el Señor y de santificación. Es también una puerta abierta al lugar santísimo, como nos lo enseña Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 20 y 22. Recordemos que el Señor, cuando murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, o sea, no fue una obra humana, sino una divina. Y ese romperse el velo significa que nosotros tenemos libertad para entrar a la presencia del Señor, para tener comunión con Él, para darle alabanza y adoración y para recibir fortaleza de Dios en todo tiempo. Esto es un recordatorio para nosotros del alto valor que el Señor le da a nuestro testimonio, que el Señor le da a nuestro trabajo de amor por Él, de servicio, de evangelización, para proclamar su nombre en aquellos que no lo conocen. Y también es un recordatorio de que el Señor le da un altísimo valor a nuestra comunión con Él. Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña en en Santiago capítulo 4, versículo número 5.
que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, para el Señor es muy importante esa comunión, no solo la petición, sino la comunión. El Señor atiende nuestras peticiones, pero el Señor quiere ir más allá de nuestras peticiones a la comunión, a que nuestros pensamientos y nuestro corazón persevere en Él, como nos lo enseña Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, que si alguno está afanado, que presente sus peticiones delante del Señor con todo ruego y acción de gracias, y el Señor guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Él, es decir, se activará la comunión con Él. Para seguir con nuestro estudio, vamos a entrar a algo que el Señor le dice a esta iglesia de Filadelfia como reconocimiento y que nos lo dice a nosotros los verdaderamente creyentes en el Señor Jesucristo. Dice que ellos han guardado su palabra. Él está certificando y reconociendo que ellos no solo son palabras, sino que además son vida, que su corazón está alineado a sus acciones, que ellos tienen un testimonio de vida interna y externa que le agrada al Señor. Y esto nos enseña algo a cada uno de nosotros, que no solo debemos tener al Santo como nuestro Salvador, sino que también necesitamos tenerlo como nuestro Señor para manifestar en nuestro estilo de vida esa santidad que le caracteriza a Él. No solamente tenemos una santidad posicional, que significa el haber sido comprados por Dios, con la sangre de Cristo, sino que también necesitamos llevar una vida de santidad. Y el Señor se lo dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, el Señor está reconociendo que no es solo de labios. Hoy muchos confiesan a Jesús con sus labios, pero no con su vida. Aquí Él está dando testimonio de que Él está agradado de ellos porque ellos son íntegros. Lo que ellos creen en su corazón, lo aplican en su acción diaria. O sea que lo que el Señor nos está diciendo en esto es que Él requiere de cada uno de nosotros una santidad práctica cotidiana, no solo en la iglesia, no solo en ciertas áreas de lo privado, sino en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, en lo privado, en nuestra relación familiar, matrimonial, laboral, social, eclesiástica, etc. Él está en nuestras finanzas, en nuestras labores diarias, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, todo. Él a Él le agrada esa santidad práctica cotidiana, y es la santidad que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros a través de toda circunstancia de nuestra vida, como nos lo enseña Romanos 8, 28 y 29 y 2 de Corintios 3, 18. Y aquí hay una lección también para cada uno de nosotros. Si la iglesia de Filadelfia, en su debilidad y en medio de un mundo pagano e impío que la perseguía, logró permanecer fiel, tomada de la mano del Señor, nosotros también podemos lograrlo de la misma manera cuando nos dejamos guiar por su palabra y por su Espíritu Santo. Hay muchos que dicen: no, ¿para qué voy a seguir la santidad si es imposible, si nunca voy a ser perfecto, si soy imperfecto? Esto es delante del Señor, perdone que lo diga de esta manera, pero es la verdad, delante del Señor eso es una cobardía. Y eso es negar lo que el Señor dice de cada uno de nosotros, que Él vino a deshacer las obras del diablo, que somos templo de su Espíritu Santo, que tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación, y que además de ello el Espíritu Santo nos está formando cada día para que el carácter de Cristo, para que esa santidad práctica se desarrolle en nuestras vidas. Esta iglesia no tenía excusas, esta iglesia había atendido
perfectamente la palabra de Dios y se había tomado de la palabra de Dios para caminar en ese camino de santificación diaria a través de lo cotidiano, no solo una santidad eclesiástica o ficticia, sino una santidad real y verdadera. Nosotros, si nos tomamos de la mano del Señor, también podemos alcanzar esa meta cada día, tomando en serio la palabra del Señor, lo que significa conocerla, meditarla, guardarla y obedecerla. Y esto a la vez significa que somos santificados en su verdad. Esto hace un contraste radical con el ambiente impío circundante que nos persigue, se burla de nosotros, nos menosprecia, nos rechaza, y también hace un contraste con los religiosos, los que solo creen en el Señor del diente al labio, y que como los fariseos del tiempo de Jesús, lo que están buscando realmente es huir de la ira venidera, pero sin que haya realmente una transformación de su corazón. Por eso Juan el Bautista les dice a los fariseos en ese tiempo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo una conversión verdadera, ellos estaban teniendo una conversión ficticia, religiosa, como que si ese fuera el paraguas para librarse del castigo eterno o de los tiempos de tribulación. Eso, el confesar a Jesús del diente al labio no es ninguna protección para ninguno. Y eso es lo que dice también el Salmo 91. Dice: el que habita, el que mora al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y eso significa permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en la comunión con Dios y permanecer en la dirección del Espíritu Santo, que deben ser las 3 metas de la vida de cada creyente, aparte de las demás metas que pueda tener, pero esas son las 3 metas prioritarias. 1, la comunión con Dios. 2, el estar siendo dirigido por el Espíritu Santo todo el tiempo. Y 3, el leer, meditar, entender y aplicar la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Todo lo demás, todas las otras metas o prioridades que pudiéramos tener en la vida deben estar supeditadas a esta prioridad de la comunión con el Señor, la guianza del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios, y todo lo demás se cumplirá por añadidura, dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo de 33. Y una cosa importante, ese contraste de nuestras vidas, de nuestra fe, con la vida del mundo, debe ser un contraste que nunca se debe perder. La palabra de Dios dice que somos la sal de la tierra. Y la sal de la tierra es un freno a la corrupción. Ese contraste, el mundo vive la corrupción, pero nosotros somos el freno a la corrupción. Es decir, somos anti la corrupción del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, dice también la palabra, es desechada. Es decir, no nos podemos contaminar con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas del mundo. Somos un contraste con respecto al mundo. Somos la anticultura, digámoslo así. El mundo representa la cultura del diablo y de la muerte, mientras que nosotros representamos la cultura de Dios y de la vida. Son contrarias. La luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Por lo tanto, nuestro camino a la santidad implica apartarnos de las cosas del mundo, no amar las cosas que el mundo ama, que es la autocomplacencia, la autogratificación, la vanagloria de la vida o la autoexaltación. Nosotros, por el contrario, debemos cultivar nuestra dependencia completa y absoluta del Señor como nuestro Señor y además como nuestro pastor, que proveerá todo lo que necesitemos en el tiempo oportuno.
No necesitamos ser como el mundo que va detrás de las cosas terrenales, sino que nosotros vamos detrás de las cosas eternas y el Señor por ello mismo va a suplir todas nuestras necesidades, como un embajador. A un embajador en un país extranjero, él no ve por sí mismo, su gobierno es el que ve por sí mismo, su gobierno le paga un salario, su gobierno les provee sus necesidades, les da vivienda, vehículo, seguridad, seguros, etcétera, etcétera, porque son embajadores, ellos están en un país extraño que representando a su gobierno. De la misma manera, cuando la palabra de Dios nos dice que somos embajadores, nosotros estamos en un país extraño representando nuestro gobierno, que es el gobierno del cielo, frente a las personas que viven en el gobierno del diablo, en el gobierno de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros no nos debemos hacer a ellos, sino ellos deben hacerse a nosotros, como lo le enseña también la palabra en Jeremías capítulo 15, versículo 19. No te hagas tú como ellos, que ellos se hagan como tú. Es el mandato del Señor. Si nosotros nos plegamos al mundo, entonces estamos comenzando a perder el sabor de la sal, y cuando la sal pierde su sabor, la palabra de Dios dice que es desechada y pisoteada. Miren, el mundo se burla de nosotros porque vamos detrás de la santidad, pero ¿sabe qué? El mundo se va a burlar aún más si nosotros, habiendo ido detrás del camino de la santidad, recaemos y nos volvemos al mundo. Entonces el mundo se va a burlar mucho más de nosotros y nuestro postrer estado va a ser peor que el primero. Necesitamos, y esto nos lleva a algo que la palabra nos exhorta a lo largo de toda la palabra y en todo tiempo. Necesitamos un santo radicalismo en medio de un mundo donde la impiedad está alcanzando los más altos niveles, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Ese radicalismo significa tomar en serio la palabra de Dios sin adulterarla, sin modificarla a nuestra conveniencia. Ese radicalismo no hace concesiones al mundo para hacérsele más agradable al mundo. Ese radicalismo implica la renuncia al derecho de adulterar un mensaje que no es nuestro. El mensaje es de Dios. Nosotros solo somos los vehículos, los transmisores. No, en ninguna parte de la palabra nos da el derecho de adulterar o de cambiar ese mensaje. De hecho, ayer hablábamos de que el mensaje que debemos predicar es el evangelio de Dios, porque la palabra es de Él, no nuestra. Nosotros no tenemos el derecho de interpretarla o de acomodarla. Lo que a nosotros nos corresponde es entenderla y aplicarla tal como dice la palabra. No tenemos derecho a modificarla, no tenemos derecho a interpretarla, aunque ahora está de moda en muchos sectores de la cristiandad el que hay que interpretar la palabra. En ninguna parte de la Biblia nos llama a interpretarla, nos llama a entenderla, que significa diferente. Interpretarla significa darle el entendimiento que nosotros querramos, no el entendimiento del que envió el mensaje. En tanto que entenderla es darle al mensaje el contenido exacto y real de aquel que lo dio. Entonces no tenemos, ser radicales implica oponernos a toda adulteración, modificación de la palabra. También significa levantar la palabra no solo en nuestras palabras, sino en nuestro testimonio de vida. Es una palabra que debemos valorarla al 100%. Es una palabra que nos llegó a nosotros al costo de la sangre de Cristo y de todos los mártires de la iglesia en todos los tiempos que batallaron para mantenerla pura y no adulterada. No podemos replegarnos ante los argumentos del mundo tendientes a hacernos sal insípida, aunque y el mundo y la religión nos presionan a ello, tildándonos de fundamentalistas, de fanáticos, de radicales, de que no hay que tomarse las cosas en serio, etc. Pero sí hay que tomárselas en serio,
porque de esto depende nuestra vida eterna y la calidad de nuestra vida eterna. Depende nuestra eternidad y la calidad de nuestra eternidad. Recordemos que nosotros somos seres eternos, no somos temporales. Temporalmente vivimos en este mundo, pero nacimos para ser seres eternos. Entonces, el mantenernos en la palabra no adulterada, en la sana doctrina, en la palabra tal como Dios la dio, va a implicar una diferencia en nuestra calidad de eternidad. No deberíamos, y esto es lo que las cartas de las 7 cartas a las 7 iglesias les dicen a los creyentes, es que no nos debemos dejar intimidar por el mundo y sus persecuciones. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Hoy el mundo, o por lo menos una buena parte de él, si bien no persigue a la iglesia al grado de la martirización, sí están iniciando persecución a través de leyes, a través de políticas gubernamentales y a través de muchos métodos más sutiles, lo que nos está anunciando que eventualmente llegará esa martirización como arma. El mundo es como el flautista de Hamelin, que atrae con dulces melodías. Así el mundo hoy está tratando de atraer a los cristianos con las melodías de la carne, los deseos de los ojos, el consumismo, el materialismo, la codicia, la avaricia, tildándola de prosperidad. O bien también a través de los deseos de la carne, una vida placentera, una vida cómoda, una vida de placeres, una vida de sensualidad y de lujuria, o a través de la vanagloria de la vida, el alimentar el orgullo, la soberbia, la jactancia, la arrogancia, la vanidad, etc. Y ante ello, como la iglesia de Filadelfia, nosotros necesitamos, con las armas de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, hacerle frente a ese intento de seducción del mundo, en el cual incluso está utilizando a algunos que se dicen cristianos o que pueden ser cristianos pero mal informados. Recordemos que la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces necesitamos armarnos con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, pero una palabra de Dios no adulterada, y pararnos firmemente frente a esas corrientes seductoras del mundo que están tratando de volvernos insípidos en cuanto a nuestra función de la sal y que nos están tratando de hacer de que la vida cristiana sea una vida diferente, una vida agradable al mundo. Ante ello nos necesitamos oponer. Muy bien, mis amados hermanos, en resumen, este mensaje es que en Cristo Jesús tenemos los recursos para mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de todas las dificultades que podamos enfrentar, a pesar de toda la influencia negativa del mundo, a pesar de cualquier tipo de persecución, porque en Cristo Jesús, que es el santo, el verdadero y el que tiene las llaves, está de nuestro lado y Él nos hará más que vencedores. Necesitamos grabarnos en nuestras mentes palabras como fidelidad, perseverancia, permanencia en Cristo, santidad, obediencia, comunión con el Señor, dirección del Espíritu Santo. Hacia ello debemos mantenernos, y también hacia sostener una palabra no adulterada. Muy bien, mis amados hermanos, el día de mañana vamos a continuar con este estudio, así que están invitados para que mañana a las 8 de la noche nos volvamos a encontrar por este medio. También, si esta palabra o esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos sociales, con sus contactos en las redes sociales. Hoy más que nunca el mundo necesita oír un mensaje que esté fundamentado en la palabra de Dios. Ellos necesitan encontrarse con Cristo hoy, y lo vemos hoy.
Hoy se supone que estamos celebrando una Semana Santa, y eso nos debería llevar a la meditación en Cristo y a la meditación en la palabra, etcétera. Pero una gran cantidad del mundo, incluidos algunos de los que se dicen cristianos, usan esta semana para la diversión, para la relajación, para relajarse en sus costumbres y echarse los tragos, etcétera, 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 sin darse cuenta que están cayendo en la seducción del mundo. Así que este es un mensaje para compartir. Si usted nos hace favor de compartirlo en sus redes sociales, no solo se lo agradeceré yo, sino se lo agradecerá también el Señor. Por el otro lado, le recordamos que todas las noches de domingo a viernes tenemos una transmisión de enseñanza de la palabra de Dios para que usted nos sintonice todos los días. Y aparte de ello, le recuerdo que tenemos 2 recursos para seguir edificando su vida en exhortación, consolación, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde hay una buena cantidad de estudios acerca de la vida cristiana, acerca de la palabra de Dios y acerca de nuestra preparación para ser revestidos de la novia de Cristo. Igualmente está nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, y los 2 recursos son de acceso gratuito, no tiene que pagar absolutamente nada. Solo le pediríamos que en el canal de YouTube marque suscribirse, porque eso nos va a ir dando algunos privilegios extras en cuanto al uso de esa red social. Muy bien, hemos terminado los anuncios, la enseñanza. Ahora solo nos queda despedir esta transmisión en oración. Permanezca con nosotros, vamos a orar por usted y por su familia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, porque tu palabra siempre es verdad, Señor. Tu palabra es vida para cada uno de nosotros, y esta palabra que nos has comunicado el día de hoy a través del ejemplo de la iglesia de Filadelfia es una palabra, Señor, para incrementar nuestra firmeza y nuestra fidelidad a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el santo, el verdadero y el que tiene las llaves, Señor. Te pedimos que tú llenes nuestro corazón, Señor, de fortaleza, perseverancia, persistencia, Señor, en el evangelio puro, no adulterado, Señor, que nos transmite tu palabra, en la guianza del Espíritu Santo y en la comunión contigo, Señor, para seguir avanzando cada día en ser esa iglesia santa que tú vienes a traer, Señor. Padre, también en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos das de entrar libremente y confiadamente al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor, extendiendo su manto de alegría y tu óleo de gozo sobre cada persona, Señor, que está herida, lastimada, Señor, que necesita ser restaurada, que está experimentando sentimientos, emociones, pensamientos negativos, Señor. Padre, sánalo en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas para liberarnos de toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a la palabra de Dios, y por ende a la vida abundante que tenemos en ti aquí en la tierra y a la vida eterna, Señor, en el cielo. Padre, te pedimos también que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que en esta noche, Señor, nos des a cada uno de nosotros un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de tu palabra, activando, Señor, esas semillas de palabra que tú has sembrado en nuestra eternidad para que se conviertan en vida, Señor, y que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, Padre, para que el día de mañana, Señor, vivamos bajo la dirección de tu Espíritu con gozo en el día que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en él, Padre. Señor, líbranos de toda enseñanza de error, de toda enseñanza, Señor, que tienda a
hacer insípida la sal que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, Señor, y que tienda a minimizar o anular nuestro testimonio de vida frente al mundo impío, Señor. Danos la fortaleza, la firmeza, la perseverancia, la pasión, Señor, de seguir detrás tuyo, Señor, todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones, Señor, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por sintonizarnos. Los esperamos mañana a las 8 de la noche, si el Señor lo permite. Y mientras tanto, reciban abundancia de bendiciones, reciban saludos, un abrazo, que tengan un lindo descanso y un lindo día de mañana. Un abrazo para todos, bendiciones.